Buenas tardes, buenos días a los de este lado y a los del otro lado del gran mar. Bienvenidos, compañeros. Vamos a comenzar hoy con la siguiente parte de este trabajo sobre el Anillo del Nibelungo de Richard Wagner. Hicimos el Oro del Rin y hoy daremos comienzo a la Valquiria. Pero antes hemos de hacer los recordatorios que están prescritos por ley. Recordad que podéis cerrar vuestras cámaras si no queréis que vuestras imágenes salgan en la grabación que será colgada en la página de YouTube de Bhakti. Y podéis escribir a actividadesvirtuales.ste@gmail.com si queréis recibir todos los programas de la sección española que se realizan por la vía Zoom, escribiendo un mail a esta dirección, indicando nombre y apellido, país o ciudad de residencia, la dirección electrónica y sobre todo el teléfono, que es por medio del cual se añade a las actividades virtuales, que es un grupo de YouTube. Y si queréis comunicaros conmigo, pues podéis escribirme a clarisaelo@gmail.com. He dicho que era un grupo de YouTube y es un grupo de Facebook, me he equivocado. Y ahora vamos a hacer unos momentos de silencio. Y hay unas palabras de Sir Edwin Arnold que aparecen en La Luz de Asia y que dicen así: el rocío brilla en el loto, levántate, soberano sol, levanta mi pétalo y úneme a la onda. Om Mani Padme Hum. Surge la aurora, las gotas de rocío se entrefunden en el seno del mar deslumbrador. Y resulta que he de volver a comenzar porque no había puesto a grabar. Estaba grabando. ¿Estaba grabando? Ahora sí Sí, estaba también. grabando. Vaya por Dios. Pues no me daba cuenta, Está grabando, sí. Es que no, fijaros que ahora no me enseña para cortar ni nada. Bueno, vamos a hacer esos momentos de silencio. Las palabras que dice Sir Edwin Arnold son muy profundas, pero todo simbólico. El rocío brilla en el loto. Levántate, soberano sol. Levanta mi pétalo y úneme a la onda. Om Mani Padme Hum. Surge la aurora. Las gotas de rocío se entrefunden en el seno del mar deslumbrador. Y para mantener esos momentos de silencio y también en nuestras meditaciones, recordemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón a todos los reinos de la tierra, de manera que haya un lugar para cada ser en nuestro corazón y en nuestra mente. Se considera la Valquiria como la primera jornada después de el Oro del Rin, donde vimos que se roba el oro, que el enano roba el oro. Y a esta segunda, la Valquiria, se la denomina el sendero del aire. Aquella era el sendero del agua, esta el sendero del aire. Esta es la segunda obra de la tetralogía.
Las Valquirias es el nombre de la segunda parte del gran drama musical de Wagner, basado en el mito de los Nibelungos. Todas las Valquirias eran hijas de Wotan, el dios, como también lo eran los Walsungs, significando los lobos, que era una estirpe nacida de la fusión del espíritu de Wotan con la materia. Esto aparece en todos los mitos, los hijos de los dioses Zeus, también mantenido con las hembras humanas, que representa la materia, el espíritu fertiliza la materia y de ahí nacen los hijos. Lo apropiado del nombre saltará a la vista cuando comprendamos que la misión de las valquirias era la de asistir a las batallas, ya fuese el combate entre dos o más guerreros y recoger a los muertos sobre sus caballos para llevarles a Valhall. Por esta razón, un campo de batalla o lugar de combate era llamado Valplatz, el sitio donde Wotan, el dios, escogía a los valientes que morían combatiendo por la verdad, tal como ellos la veían en aquel entonces, en cada etapa, y los llevaba para ser sus compañeros en el reino de la gloria tal como ellos la concebían también en aquellas etapas. Y Brunhilde, que es una de las valquirias y la más importante en esta obra, representa el espíritu de la verdad, simboliza el espíritu de la verdad y también simboliza el ego humano, el ego superior, el yo con mayúscula, el yo superior. Así Brunhilde, el espíritu de la verdad, era por esta razón la primera de las valquirias y jefe de sus hermanas las demás virtudes. Aquí Max Heindel pone virtudes porque cada una de ellas encarnaba y era portadora y transmisora de algunas virtudes, aunque no se detallan. Ella, Brunhilde, era la hija favorita del dios Wotan. Aquí pasaba como en muchas casas, que todos los hijos son iguales, pero sin embargo parece ser que hay algún hijo predilecto del padre o algún hijo predilecto de la madre, etc. Pero cuando los dioses se hubieron limitado a sí mismos, excluyendo la universalidad de la verdad por medio del anillo, aquel anillo que nos presentaron en la etapa anterior, fabricado con el oro del Rin y que sabemos ahora que simboliza la mente. Cuando se excluyeron la universalidad de la verdad por medio del anillo, por medio del credo y del dogma, que son las creencias que se asientan en la mente, los Valsungs o lobos, que son ante todo sinceros buscadores de la verdad, se sublevaron, como ha ocurrido a lo largo de los siglos con las personas sinceras buscadoras de la verdad, que se sublevan ante las imposiciones del credo y de los dogmas. Ellos se manifiestan bajo diferentes aspectos, como resulta de los nombres que les da el mito escandinavo. La raíz de su nombre es Sieg, palabra alemana que significa victoria. Y es una palabra muy apropiada, porque a pesar de todos los obstáculos, la verdad vencerá en último término. Os pregunto, ¿veis bien las imágenes y me oís bien? Perfectamente. Gracias. Merced a la perfecta concatenación de la valquiria con su antecesora el oro del Rin, los hechos acaecidos en el primer drama de la tetralogía son obligado prólogo de cuantos ahora se nos presentan. Robándolo a las aguas primordiales,
Alberico, el enano Alberico, había conquistado el oro del pensamiento al labrar su anillo. Los dioses, con pasiones harto humanas al fin, habían conseguido para su soberbia, abusando del conocimiento que ya tenían, un palacio de ambición que iba precisamente a ser su ruina, y después de exponerse grandemente a perder la ambrosía de Freya, recordemos que era la diosa de las manzanas que mantenían su juventud preservadora, al exponerse a perder la ambrosía de Freya y su juventud, realizaron la hazaña de robar y despojar a unos gnomos despreciables, introduciendo con el anillo maldito que, en pago, tienen que dar a los gigantes la discordia universal y el primer fratricidio. Cuando Sigmund, como veremos, empujado por el irresistible deseo de encontrar la verdad, abandona el Valhall, Wotan está furioso y con ánimo de poner un freno al espíritu independiente de los Volsungs, de los lobos, de aquellos que se rebelan contra los dogmas establecidos, Wotan ordena el casamiento de Siglinda con Hunding, el espíritu del convencionalismo. Hunding simboliza el espíritu del convencionalismo. Ella se deja caer desesperadamente en los brazos de Hunding. Siglinda se deja caer desesperadamente en los brazos de Hunding, porque no tiene el valor de abandonar a sus antepasados o sus tradiciones, como en cambio su hermano Sigmund sí había hecho. Esta idea de que muchas personas siguen lo que hacen sus antepasados, lo que hicieron sus abuelos y sus padres, y es que tienen que hacerlo de siempre, se han de casar con la persona que se establece o han de cubrir los signos que han sido impuestos por la religión y por las creencias y fanatismos. Por consiguiente, es un buen símbolo de aquellos que, aunque rebeldes en su más íntima naturaleza, se casan según las reglas del mundo y temen cambiar radicalmente el código establecido por la Iglesia por miedo de lo que la gente pudiera pensar de ellos. Esto, aquí hay algunos países en Europa y también quizás en América, en que parece ser que se ha liberado un poco esa sujeción a seguir las leyes impuestas por la Iglesia. Pero sin embargo, no es que hayamos mejorado mucho con ello. Y en muchos países a lo ancho y amplio del planeta siguen habiendo estas imposiciones. Y cuando se dice por la Iglesia no significa que sea esta Iglesia o aquella Iglesia, sino la Iglesia en general, aquellas que imponen sus métodos y sus reglas, rígidas reglas que todo el mundo ha de obedecer. De este modo, aunque violentados en sus más íntimos sentimientos, esos seres, y contrariados en sus más nobles ambiciones, siguen soportando el yugo del convencionalismo y asisten a las ceremonias acostumbradas de las diferentes iglesias para cubrir las apariencias. La primera imagen es el interior de una cabaña construida alrededor del tronco de un vigoroso fresno, el fresno de la vida, el árbol del mundo, cuyas raíces prominentes sobresalen del suelo, al par que la cima atraviesa las vigas de la techumbre hasta perderse su copa en el infinito. Clavada en el tronco,
Hasta la empuñadura se destaca una espada, la espada del conocimiento intuitivo. A la derecha, dentro de la cabaña, arde el hogar y a la izquierda se ve la escalerilla de una habitación interior. Sigmundo es el hijo de Wotan Odín y de Erda, la Urbala primitiva o Madre Tierra, a quien el dios forzó, es decir, tomó de la materia para acabarle de arrancar el secreto del destino cuando la profecía anterior respecto al anillo de Alberico. Sigmundo es el hijo de Wotan Odín y de Erda, la Madre Tierra. Una gran tempestad envuelve la tierra. Al anochecer, un viajero misterioso, fatigado y rendido, con el claro cansancio de la huida, penetra de improviso en la casa del cazador Hunding. Es Sigmundo, que abre violentamente la puerta, penetra en la cabaña y, rendido por aquel supremo esfuerzo, cae junto al hogar. Siglinda, esposa de Hunding, advertida por el ruido, descubre al hombre y corre a socorrerlo. Luego, el hombre narra a Siglinda el combate desigual con sus enemigos durante la tempestad en el bosque. Y le dice: mis miembros están aún sólidamente unidos, dice el guerrero recordando aquel símbolo de los despedazados miembros de Baco, Osiris y tantos otros de la leyenda universal. No sé quién soy, quisiera saberlo. La tempestad y la desgracia me arrojaron en bosques tenebrosos, en la selva misteriosa y cruel de la vida, cuyo camino ignoro. Donde yo vaya, allí van siempre la desgracia y el sufrimiento. Weewald, el que se agita en el dolor, es el triste nombre que adopté. Pero a pesar de mis dolores eternos, soy Frowald, el que se agita en la pura voluptuosidad de los dioses. Soy, en fin, el hijo del lobo, Wotan, el Belsungo, el prototipo de la fuerza y de la independencia rebelde. Soy aquel que desde el origen de los tiempos fue consagrado al gran Belsungo Odín. Odín o Wotan es el mismo. Y vemos como Siglinde ofrece a Sigmundo un cuerno de hidromiel. Siglinda le reconforta dándole a beber hidromiel. Una extraña ternura los invade poco a poco y, conmovido, agradece el hombre la ayuda y se presta a partir. Pero las palabras emocionadas de Siglinda lo instan a quedarse y a esperar el regreso del dueño de la casa. Una rara atmósfera de amor se cierne sobre los dos seres. El herido se reclina junto al hogar y la mujer aguarda en silencio el paso de los instantes. Cuando Hunding penetra en su casa, su severa mirada repara en el viajero rendido. Hunding, grave y adusto, aprueba la hospitalidad concedida al viajero mientras lo observa detenidamente. Sorprendido descubre la completa semejanza fisionómica del extraño con su mujer. Pide al viajero que proporcione datos acerca de su persona y de sus hechos, y ante el silencio obstinado del extraño, se lo pide en nombre del interés que ha despertado en su mujer. La clara y recta mirada del viajero se posa un instante en Siglinda, y luego, con voz grave y contenida, comienza su relato. Mi padre fue Umelsa, estirpe de lobo.
Vine al mundo junto con una hermana que apenas pude conocer, así como tampoco a mi madre. El dolor y la ira trastornan al viajero al recordar el último regreso al hogar después de una esforzada batida en el bosque, muerta la madre y sin vestigios de la niña. Desterrado, huyó el padre llevando a su hijo. Los Neidingen, los hijos del perro, sigue diciendo. Los hijos del perro que siempre adula, los hijos de la envidia, en fin, viendo que el lobo, Wotanudin, era mi padre, incendiaron nuestra casa, cortaron a ras del suelo el tronco poderoso de la encina del hogar, mataron a mi madre, robaron a mi familia y me separaron de mi padre mientras cazaba con él. Proscriptos y perseguidos doquiera, hemos vivido huidos y separados en el bosque inextricable durante largos años, incapaces de inspirar ya a nadie el divino sentimiento de la compasión y del amor. Veréis que en las diapositivas donde aparece Wagner, mitólogo y ocultista, la obra de Mario Rosso de Luna. El huésped Sigmundo narra entonces la más reciente hazaña cuando acudió a la llamada de una joven a quien sus familiares obligaban a desposarse sin amor. Luchó a favor de ella, pero corrió la sangre de hermanos en la contienda, y la pena dominó entonces el furor de la joven, que, abrazándose a los cadáveres de sus parientes, lloró arrepentida. Después de ardua lucha, él quedó desarmado, moribunda la joven y perseguido por una banda enfurecida. Toda esta historia la está explicando Sigmundo. Sintió odio por el bosque y quiso entrar en el mundo de los hombres, pero le acompañó la desgracia y no tuvo amigos ni pudo obtener el amor de una mujer. Exclama entonces Hunding, el dueño de la casa: conozco una raza salvaje para quien no hay nada sagrado. Fui llamado para vengar la sangre vertida de mis parientes y llegué tarde. Regreso y encuentro en mi propia casa al criminal fugitivo. Hoy te protege mi hogar y por esta noche te admito como huésped, pero mañana tendrás que defenderte con fuertes armas porque es el día que elijo para el combate y la venganza. Has de pagar la deuda de los muertos. Se levanta Hunding de la mesa y ordena a su mujer que le siga. Ella mira intensamente al viajero y al salir el esposo señala ella con disimulo al huésped un punto en el árbol alrededor del cual se construyó la casa. Las llamas del hogar se han ido apagando. Una última chispa salta luminosa y va a caer junto al sitio señalado por Sieglinde y, a su lumbre, se divisa la empuñadura de una espada enterrada en el tronco del viejo fresno. Estoy sin armas en casa enemiga, murmura el héroe. Mi padre, el gran Belso, que es el sobrenombre del lobo o de Wotan, mi padre, el gran Belso, me prometió que cuando me agobiase la suprema angustia encontraría una espada. El amor más invencible me domina. Belso, Belso, ¿dónde está tu espada? Cuando Sigmundo acaba de pronunciar estas palabras, y cual si a ellas respondiesen, el postrer chisporroteo del hogar hace brillar la gloriosa arma sepultada en el tronco hasta la empuñadura.
De improviso, Siglinda, toda de blanco, aparece en lo alto de la escalera que baja de su habitación. ¿Duermes, huésped?, pregunta. Ante la ansiosa mirada del viajero, la mujer le dice que va a enseñarle una espada escondida y que fuera destinada al más fuerte. Ella sabe dónde fue hundida y con voz llena de antiguas quejas le cuenta que durante las fiestas de sus bodas, desposorios odiados porque gente extraña la casaba sin amor, un anciano vestido de gris y con un gran sombrero inclinado cubriéndole un ojo, penetró en la morada. Él era Odín, Wotan. Ante el asombro de todos, el anciano Wotan Odín blandió una espada y mirando a la doncella la hundió hasta el puño en el tronco del fresno, diciendo que el acero solo pertenecería al valiente y esforzado que pudiera arrancarlo del árbol. Desde entonces nadie ha podido arrancarla. Yo soy el destinado a merecer la mujer arrancando esa espada. En mi pecho arde una llama que ha de unirme a ti. Dice Sigmundo, tú padeciste el oprobio, yo sufrí la pena. Tú fuiste humillada, yo desterrado. Te he visto y te he presentido cuando me miraba en el agua de los arroyos. Te he esperado desde el tiempo ya perdido en brumas. He llevado escondido y en secreto mi amor a ti. Tu voz me era conocida y sonaba a música extraña y divina. Tú eres un Welsá, estirpe de lobo, dice ella, Siglinda. Welsá era también el anciano que hundió la espada en el fresno y que reconocí como a mi padre. Es decir, ella reconoció a Wotan como a su padre con mayúscula. Deja pues, dice Siglinda, deja pues que te llame Sigmundo, boca de la victoria. Sigmundo te llamo yo. Sigmundo se acerca al árbol, toma la espada del puño e impulsado por su amor lo arranca con ímpetu. Notum, grita al contemplarla y la presenta a Siglinda como regalo de bodas. Notum es el nombre de la espada. Tú eres Sigmundo y yo Siglinda, ansiosa te esperaba. Has ganado con tu espada a tu hermana y a tu esposa. Y él responde, esposa y hermana eres, responde Sigmundo. Surja pues de nosotros una nueva estirpe de los Welsás. Unidos en el destino, la pareja abandona la casa de Hunding y se pierde en la umbría y el silencio del amanecer. Los dioses desde el Valhalla han visto el derrotero de los amantes. La mirada de Wotan, el dios, los ha acompañado por los senderos del bosque. Reconócense ambos, no como hermanos por la sangre, que al fin todos lo somos, sino como hermanos infelices del espíritu, aquel espíritu rebelde y gigante de Huelso, y enloquecidos se pierden en el fondo de la selva. No ha habido comentarista que no se haya preocupado acerca de este místico y universal incesto en todas las teogonías, incluso en la Biblia. Dentro del profundísimo simbolismo de la leyenda escandinava, tal incesto es una mera ilusión, nacida de nuestra grosería en el interpretar, pues Sigmundo y Siglinda,
como miembros ambos de una gran fraternidad de elegidos y de perseguidos, los Welsumbos, eran no hermanos en la sangre, sino hermanos en el espíritu. Los dos saben que este modo de obrar, este ultraje a la persona de Hunding, el espíritu del convencionalismo, no será condenado por los dioses y con el fin de fortificarse para la batalla que, según saben, les espera, se llevan consigo la espada mágica llamada Notum. Not significa necesidad o apuro y Ung significa niño. La espada pues simboliza el niño de la necesidad, el valor de la desesperación. Esta espada había sido enterrada hasta el puño en Yggdrasil, el árbol del mundo, por nadie menos que Wotan mismo, para evitar que pudiera servir en una ocasión como la presente. Tenemos que irnos dando cuenta de que habla de dos seres, de dos personas, pero que de forma simbólica habla de toda la humanidad que estas dos personas representan, con todos sus cuitas, sus miedos, sus ansiedades, sus preocupaciones, sus apuros, y al mismo tiempo con su sacrificio, su bondad, su generosidad, su amor. De todo hay en todos los seres, solo falta que es que hemos de ponerlo en actividad, cuanto más mejor, todas aquellas que son del orden elevado, del amor, de la sabiduría y de la compasión. Hunding, el marido abandonado, vuelto del letargo que le había producido el hidromiel que le sirviera su esposa, conoce, se da cuenta del abandono de Siglinda y una tremenda cólera lo conmueve. Invoca a Frigga, la esposa de Odin Wotan. Frigga es la protectora del matrimonio, es esposa de Odin Wotan y ella clama venganza. El viejo Wotan lucha entre su preferencia por el Belsa Sigmundo, su propio hijo, y la influencia de su esposa que reclama justicia para Hunding, el marido abandonado. El viejo Wotan, viejo porque es Dios, uno de los dioses menores que aparecen con las jerarquías menores a lo largo de los procesos de manifestación. Nos muestran ahora algo de la mitología comparada de estos asuntos, pues hay muchos de ellos que aparecen en otros mitos y es interesante darnos cuenta de esa simbología que contienen. Mario Rosso de Luna escribe sobre el primer acto que se acaba de relatar, que va de la página 310 a 317 del libro Wagner, mitólogo y ocultista. Escribe así: cada frase, cada palabra es un mundo de mitología comparada, como no dejará de advertir la intuición del lector, guiada por las ligeras indicaciones que sobre ello vamos a hacer aquí. Ante todo, el imposible amor de Sigmundo y Siglinda, al hablar de estas dos almas hermanas que estaban separadas en lo humano por un abismo físico, cual acontece siempre en este bajo mundo, tiene la misma trama, los detalles mismos que el de Tristán e Iseo o Isolda, y como éste parecen labradas sus divinas facetas de diamante sobre el desgraciado amor del propio Ricardo Wagner y Matilde Wesendonck. Un amor que tuvo Wagner que no se pudo llevar a cabo.
Por eso los nombres simbólicos de Sigmundo cuadran admirablemente, no ya a Tristán y aún al mismo Wagner, sino a todos los Velsungos, lobos rebeldes que en las miserias de la vida más injustas y crueles, con ellos que con otro alguno de los perros o de los sumisos a la vulgaridad animal, de un vivir rutinario y egoísta, se hacen dignos estos Velsungos, cada uno de ellos de ser denominados huivales, porque se agitan en el dolor. Velsungos porque como lobos son siempre tratados y perseguidos, a pesar de ser verdaderos Friedmundos, que significa bocas de paz. Estos son seres de paz. Todos los seres que se rebelan contra lo establecido, de los credos, de las imposiciones por el fanatismo y la superstición, son seres normalmente seres de paz. Como se rebelan son perseguidos y así incluso nosotros históricamente hemos conocido a algunos de ellos. Por eso son perseguidos por esos otros lobos sangrientos con piel de cordero, en cuyos corazones tienen asiento todas las hipocresías y cuya perfidia secreta no conoce límites. Así nos podemos dar cuenta dónde reside el bien y dónde reside el mal, ambos relativos, pero ambos reales en el mundo en el que nos movemos durante todo el proceso evolutivo. Ellos, en cambio, los verdaderos lobos, son fruguales, porque se agitan estáticos en la pura voluptuosidad de los elegidos, y que presienten, en medio de las amarguras que los cercan, la suprema liberación de un mañana resplandeciente, no menos cierto cuanto más lejano, y tanto más glorioso cuanto él sea más merecido. Esa misma raza que se refugia moribunda en la feroz morada de Hunding es toda la raza rebelde que se ha caído en esa miserable cabaña del gran fresno del cosmos que se llama nuestra Tierra, el planeta en el que vivimos, donde los extranjeros y peregrinos del cielo descendidos, simbolizados por Sigmundo, reciben en ella una falsa hospitalidad del momento para combatir luego y siempre con los elementales terrestres del pérfido tipo de Hunding. Pero todo está previsto en los altos destinos del mundo. La antorcha del amor de Siglinda o de Iseo brilla esplendorosa en ese mismo y oscuro mundo para guiarnos hacia el ideal en la noche actual de nuestras almas, hacia la luz de un mañana en el que helada primavera, llámese edad de oro futura o como se quiera, rompe al fin las negruras de este recinto oscuro e ilumina las sendas por donde la raza heroica sucesora, la raza de los Sigfredos, va a venir a guisa de falange de redentores del mundo, como los ha habido, los hay y los habrá. Para la lucha homérica tal, además, la previsión del gran Dios, de Wotan, peregrino, que es el primer rebelde, ya ha clavado de antemano una espada invencible que simboliza, esa espada simboliza el conocimiento intuitivo contra la que nada valen los puñales de perfidia del mundo subhumano, ni del humano perverso del tipo del tiranizador de Siglinda.
Ninguno de los simbolismos del coloso de Bayreuth es tan augusto ni tan difícil de interpretar como el de las valquirias. Estas vírgenes guerreras se dice que son hijas de la voluntad de Wotan Odin, porque representan la parte más excelsa del ser humano, lo que las religiones vulgares suelen denominar daimón familiar o ángel de la guarda, es decir, la divina tríada superior del hombre, formada, según la doctrina oriental, por su Atman o ego superior, que es uno con la divinidad y el uno único para con todos los hombres, es el Deus in nobis de San Pablo, formada por Subudhi, esta Trinidad, o espiritualidad trascendente, el Buddhi, simbolizado aquí, que es amor, sabiduría, que dirían San Juan y los gnósticos, y por su mente superior abstracta, que es raíz de todos los pensamientos pasados y futuros del ego que reencarna. Y por lo tanto, esa mente superior, simbolizada en el triángulo, durante la encarnación, una parte de la mente, que es la única mente manas, tiene que mirar hacia abajo, se convierte en este triángulo en cada encarnación, porque ha de servir de puente entre lo puramente humano personal y aquello puramente divino. Así los tres dichos elementos están sindicados por el luminoso augoides o huevo áurico. El augoides o huevo áurico, sagrado elemento de síntesis jamás explicado por las filosofías, y este aparece en la doctrina secreta. Así nos añade, por añadidura, ya en este acto primero de la Valquiria se nos presenta el mundo de los buenos, esclavizado o perseguido por el de los protervos. Todo clama, pues, por una redención que luego habrá de realizar Sigfredo Hércules, y cuyo obligado prólogo son las tristezas estas que para ella han suministrado sus elementos mejores, el Ramayana, la Ilíada, la leyenda acerca del origen de Roma, la leyenda greco-toscana de Florisea y hasta el mito cristiano más emocional, el de la Virgen Madre del Redentor. Se va repitiendo, siempre las hay, y siempre los ha habido y siempre los habrá. En una de las adaptaciones de la leyenda épica hindú de Ramayana, Maya Sita, en sánscrito significa sita ilusoria, Maya Sita, o Chaya Sita, Sita sombra, Chaya es sombra. Es la doble de la diosa Sita, es decir, la parte personal siempre es el doble que aparece en los mundos de la personalidad para proseguir su evolución, y es el doble de la verdadera Sita, quien es secuestrada por el rey demonio Ravana de Lanka en vez de la Sita verdadera. Es raptada la Sita ilusoria, porque la Sita verdadera, el yo superior, no puede ser raptado por nada ni por nadie en ningún momento ni en ningún lugar. Nuestro yo superior es intocable. Veamos algo de esto separadamente. Siglinda, la hermana, o sea, la mujer espiritualmente legítima de Sigmundo,
es robada al hogar de su padre, con mayúscula, el lobo, Odin Wotan, a la manera de Sita en el Ramayana, a la manera de Helena en la Ilíada, de las Sabinas en los primeros días de Roma, a la manera de Floristea en la leyenda de Tristán, a la manera, en fin, de todas las esposas dentro del primitivo rito matrimonial germánico y romano, rito establecido sin duda en recuerdo religioso de aquel atlántico mito. Helena, en griego antiguo, a veces conocida como Helena de Troya o Helena de Esparta, es un personaje de la mitología griega, cuyo nombre tiene el significado de tea o antorcha. Casi todos los mitógrafos clásicos aluden a su mito. Era considerada hija de Zeus y era pretendida por muchos héroes debido a su gran belleza. Fue seducida o raptada por Paris, príncipe de Troya, lo que originó la guerra de Troya. Y siempre sucede que lo que se puede raptar es el cuerpo personal, la personalidad, pero no el alma. Bien puede asegurarse que entre el motivo triste orquestal y el motivo heroico de los Velsungos está la historia entera de la humanidad, caída en el salvajismo al fracasar la esplendorosa Atlántida y luego lentamente redimida del salvajismo por la acción salvadora del hogar, por ese hogar bendito de lares y penates romanos, germanos, etc., que se destaca dulce y casto como un nido, con sendas parejas humanas, en esas maravillosas pinturas, aún no bien interpretadas, de los códices mexicanos. Los lares forman parte de un grupo de diocesillos romanos vinculados a los linajes que son protectores de la casa y el lugar de residencia. Los manes son los espíritus de los difuntos protectores de las personas de un linaje, pues así es la creencia. Y penates, los espíritus protectores de la despensa y el bienestar material de la familia. Pinturas que se llaman los 4 soles o épocas nahoas, haciendo referencia a la que acababa de nombrar, a los códigos mexicanos. Estas pinturas se llaman los 4 soles o épocas nahoas, el sol del fuego que sepultó con terremotos y erupciones a la Lemuria del Pacífico antes de aparecer la Atlántida, el sol de la tierra paradisíaca de los esplendores atlantes, el sol de agua en cuya época se sumergió la Atlántida, y el sol de vientos y nieves o sol de aire, en fin, que es la época glaciar de la geología a la entrada de nuestro actual período cuaternario postatlante, porque el hogar casto y feliz es el que ha alzado, tras las grandes catástrofes del mundo, a los pueblos nuevos, para nuevos esplendores, pues en el caos de tales catástrofes, como en el caos primordial, el hogar es la primera cristalización de las formaciones futuras. Se nos dirá que este hogar es precisamente el que rompe rebelde la pasión de Sigmundo. Pero aquí hay un nudo entre 2 mitos distintos, nudo nada fácil de desatar, pero al que conviene consagrar, sin embargo, 4 palabras. Para el positivismo, incapaz de volar con sus alas rotas a las verdaderas esferas del ideal, el hogar fundado en el mero consorcio concreto
contrato de dos seres de opuesto sexo se apoya justamente en un contrato, casi en una compra-venta, según la metalizada manera que se tiene de entender hoy el matrimonio. Aunque Mario Rosso de Luna es de primeros del siglo pasado hasta mediados del siglo pasado, no ha cambiado tanto el mundo como para que esto no sea hoy tan verdad como cuando él lo escribió. Semejante hogar, haya o no hijos, como basada en un mero contrato social, suele acabar en un infierno. Y sigue siendo así en la mayoría de los casos. Y sigue acabando en un infierno en la soledad de dos en compañía, que dijo Campo Amor, o bien en el divorcio cual un mal necesario. Este es el hogar de Hunding, hogar basado en el engaño o en la violencia, contra el que se alza la viril protesta de Wagner en este primer acto de la Valquiria, al clavar la espada en el fresno de la casa. El pseudo-hogar, porque no es hogar real, el pseudo-hogar, en fin, estrepitosamente deshecho por el hada primavera, simbolizando la diosa del amor libertador. Pero aquel otro hogar primitivo ario que se ve aún, por fortuna, entre gentes de alma sencilla, en el que el Brahman era el sacerdote de los sagrados penates y lares, las almas de los muertos queridos en perfecta convivencia con los vivos desde ultratumba, y la Brahmina, la sacerdotisa, aquel hogar dulcísimo e indestructible. Wagner no podía tratar de destruirlo, sino de ensalzarlo como piedra angular de la raza nueva, la raza de los Sigfredos, raza protegida por las propias valquirias, quienes, como diosas guerreras del ideal, podían hallar en aquel, como realmente hallase Brunilda, guerreros contra los poderes del mal, más silenciosamente heroicos por sus abnegaciones y dolores mudos que los guerreros de las armas en los campos de batalla recogidos. Así es la raza de los Sigfredos, la simbología que hay. ¿Protegida por qué? ¿Por qué estamos protegidos los seres humanos? Por nuestro propio yo superior, siempre y cuando vayamos comprendiendo nuestra verdadera naturaleza y vayamos obrando cada vez más hasta hacerlo totalmente de acuerdo con las leyes universales, no con los mandatos de este mundo que está lleno de ambiciones. Siguiendo con la trama de la obra ahora, dice, en otro tiempo Wotan descendió a la tierra en busca de Erda, la mujer de sabiduría infinita. La fascinó con su dominio y de los amores de ambos nació la hija predilecta del dios, Brunilda. Con ella suman 9 sus hijas, todas valquirias. Jóvenes guerreras que cabalgan entre las nubes, llevando los cadáveres de los héroes muertos en combate y que luego formarán las legiones del Valhalla. Porque sabemos que estos héroes muertos en combate no son otra cosa que todas las personas, los seres humanos, que mueren habiendo cumplido con sus deberes de familia, laborales, sociales, habiendo cumplido con todos los deberes, no con las obligaciones impuestas por lo externo, sino con los verdaderos deberes. Y habiendo cumplido con los deberes, al desencarnar, van a parar
al periodo que forma ese descanso llamado ellas son las guardianas de la tranquilidad de los dioses y defienden los dominios de Wotan, de las arterias de los Nibelungos. Habitan las elevadas crestas de los montes, lejos de la celosa mirada de Fricka, que no ha perdonado jamás la presencia de hijas que no son suyas, pues ellas son semidiosas, hijas del espíritu. Fricka se acerca en un carro tirado por chivos, se dirige al grupo y colérica reprocha al esposo por proteger amores nefastos. El dios Wotan, Odín, se defiende, replicando que no considera sagrado el juramento que une a dos seres que no se aman. Fricka se horroriza y le recrimina todo su pasado de engaños, pues a él le ocurre como al dios griego Zeus. Hera también recrimina a Zeus todos los engaños, pero esto es literalidad de algo que tiene un símbolo, como he dicho en otros momentos, muy importante. El espíritu fertiliza, engendra la materia. Así Fricka se horroriza y le recrimina todo su pasado de engaños, de haberse ocultado tras nombres distintos y adoptado formas mortales de los que habían nacido todas sus hijas, las valquirias. Y lo que más la enfurecía era su periodo pasado en las selvas viviendo con su hijo Sigmundo, el verdadero retoño Welsá de Wotan. Si os parece, lo dejaría por hoy aquí. Pasaríamos a la galería y si hay comentarios y preguntas, pues es mucho lo que se ha expuesto en estas diapositivas, en toda esta parte. Uh-huh. Ahora sí, no lo había cerrado bien. Hola a todos, ¿cómo estáis? Georgina, ya puedes abrir el micro. Muchas gracias, Clarisa. Lamento no haber estado las 3 sesiones anteriores, pero muy interesante como siempre. Te agradezco mucho esa investigación, eh, todo esto que haces para resumir y créeme que me fui ahorita así muy metida en el tema y la verdad pues también veo las similitudes, ¿no? Con la historia. Te agradezco mucho nuevamente y muchas gracias, Clarisa. A vosotros por estar aquí. ¿Tenéis comentarios que hacer sobre todo este tema de los casamientos, las bodas y las no bodas, y las subidas y las bajadas, y las traiciones y las no traiciones? ¿Os ha quedado todo muy claro, muy claro? Bueno, Las cabezas por ahí hacen así, así, qué bueno, bueno. Muy claro, Clarisa, muy claro. No veo manos, no hay manos. y no hay manos, los hermanos que se casan.
Hola Clarisa, Luis. te preguntaría, Sí. la, la, el pensar, digamos, de ancestral con respecto a lo que era lo sagrado de un matrimonio, ¿era diferente? ¿Cómo? O sea, no estoy tratando de No, es apegarme que a las primeras palabras no me han llegado bien. Lo que ocurre es que Europa, digamos, dentro de la mitología de los Nibelungos, tenía un concepto diferente del matrimonio. A ver, de lo que trata no es del concepto externo del matrimonio, sino de lo que significa la unión de dos seres que han de intimar y han de traer otros seres al mundo. Habrá un día que la unión de dos seres será una unión verdaderamente sagrada, porque ambos sabrán, ya antes de hacerlo, sabrán que esa unión es para traer seres al mundo, seres que han de ser egos. Es que lo que viene al mundo somos los egos que reencarnamos y hemos de dar un hogar limpio y puro a estos egos. Y si nosotros no somos limpios y puros, ¿qué reciben estos seres? Nuestros propios condicionamientos, nuestros propios miedos. Fijaros que os voy a dar un detalle que los de aquí en España ya lo conocen y ahí no sé porque no sé cómo os llegan las noticias, pero hay diferentes partidos y Político. sí, entre los políticos hay diferentes partidos. No voy a hablar de quiénes, ni cómo, ni todo esto, pero hay un partido, uno más que otro, pero uno muy, muy, muy extremo, que tiene añoranza por la época franquista y quisiera que volviéramos a la época franquista. La mayoría de los que lo integran no vivieron en la época franquista, pero lo han mamado en los biberones y lo han comido en las papillas a través de sus propios padres y abuelos. Les han inculcado el odio y viven con odio, pero ellos no vivieron aquella época. Yo viví todavía parte de la época franquista, pero esa gente tan joven no ha vivido eso y sin embargo viven con odio. Entonces esos matrimonios que han tenido hijos y les han transmitido el odio son hogares sagrados. Esos hogares, podéis decirme que esos hogares son hogares sagrados aunque hayan sido bendecidos por un sacerdote. Nos damos cuenta del detalle que lo que nos está mostrando aquí es para que cada vez más y más profundamente comprendamos qué es lo interno y real y qué es lo externo, temporal, pasajero, que debemos de dilucidar, discernir claramente para rechazar lo que no es de un orden elevado y nos quedemos con aquello que es de orden elevado, generando en nosotros un verdadero santuario como seres humanos, cada uno de nosotros, cada uno. Debemos de ser un santuario que lo que albergamos reciba la paz y la armonía en la que estemos viviendo nosotros. Si nosotros vivimos en paz y en armonía, lo que emanamos es paz y armonía. Si nosotros comprendemos lo que es el amor verdadero, el amor divino, el amor a todos los seres, el amor a todo lo manifestado, estaremos expandiendo amor, vibraremos ese amor, bañaremos en ese amor a los que estén cerca e incluso más lejos. Porque con el pensamiento podemos llegar a los confines
del universo. ¿Cómo son nuestros pensamientos ahora? Según los tengamos, mejor que no lleguemos muy lejos. Pero si somos capaces de tener pensamientos elevados, fijaros al principio de cada una de estas presentaciones, que pongo la esfera de la Tierra. ¿Por qué? Porque tiene que ir entrando en nuestro ser la idea de que todo lo que emanemos de nosotros debe ser el abrazo de amor a todos los seres, a todos, sin distinción, sin separación, a los malos y a los buenos, a los malos entre comillas y a los buenos, todo entrecomillado, porque está polarizado. Claro que hay seres que hoy están haciendo el mal, muchos, y hay seres que están haciendo el bien, pocos. Y me diréis, no hombre, hay mucha gente haciendo el bien. De lo que más hay es de la gente que no hace ni el bien ni el mal. Y que se dice de sí misma, yo soy buena gente, yo no le hago daño a nadie. Y luego se le podría preguntar, ¿pero haces el bien? No. ¿Hacemos el bien activamente? ¿Cómo son nuestros pensamientos? No me lo digáis a mí. Respondeos a vosotros mismos. Yo me pregunto y me respondo a mí, me vigilo a mí, me observo a mí. Alguna vez me pillo y digo, uy, Clarice, que te he visto. Porque si se cruza algo en mi mente que no es de la naturaleza en la que yo debo estar por haber reconocido esa naturaleza, si se cruza algo no le debo dar cabida, no lo debo nutrir, no le debo dar energía. A lo único que le debo dar energía es a la compasión y al amor. A la compasión y al amor. Así, Luis, vemos ahora la diferencia entre lo que es un hogar y lo que es otro hogar, independientemente de quien lo haya bendecido, de las jerarquías eclesiásticas. Ha habido hogares que han sido bendecidos por un obispo, matrimonios me refiero, bendecidos por un obispo, o en otros países por otras jerarquías de sus propias religiones. Eso no los convierte en hogares santos. Los hogares santos solamente los podemos convertir los que vivimos dentro de una casa. Y la pareja ha de vivir santamente. No por ser matrimonio es lícito todo cualquier cosa. Todos los tipos de problemas que te puedes encontrar. Gente, andamos aquí. Entonces debemos de observar mucho, darnos cuenta real de cada cosa de por sí. ¿Verdad, Luis? Sí, Clarisa, gracias porque muy esclarecedora el hecho de que en alguna forma, yo en mis abuelos escuchaba algunas cosas como eso, la nupcial, el hecho de que el matrimonio tendría que tener, Atahualpa Yupanqui que hacía un verso de lo que era prepararse para la noche en que tendríamos que hacer los hijos, decía. Y tanto así que obviamente las zonas genitales están rodeadas de lo que el hueso mantiene ahora el sacro, lo sagrado. Lo O sea, sagrado. sí, exacto. Entonces, por eso lo preguntaba, porque obviamente hoy día, como en la antigüedad, seguramente hay opiniones como la tuya, va a decir qué cosa es lo valedero, qué es lo sagrado, qué es lo sacro, qué es lo que en alguna forma se supone que ha venido el hombre a cumplir en esta humanidad. Y claro, hasta para tener hijos hay que prepararse. Y eso tiene un estado espiritual inicial. Gracias, Clarisa, por la aprobación. Gracias a ti que me has dado la oportunidad. Gracias. Antes he visto a José. José. Sí.
No, yo lo que te iba a decir era que te había mandado un correo, Ah, un gracias. enlace a ver si funciona. De todas formas, te voy a mandar un correo después con el teléfono para que me llames si hay dificultad y ver Vale, si el fin de gracias. semana con mi hijo podemos lograr desde lejos trabajar en eso. Vale, gracias, gracias. Y sí, y más que darnos cuenta de a la hora de crear hijos, la responsabilidad que se nos da Ujú. es, como ahí hacen la unión, es la unión de verdad de la población del mundo, Ujú. la unión de toda la humanidad. Porque igual como se hablaba al principio del agua, que hay quienes se olvidan de los demás y malgastan el agua, Sí, como tantas otras igualmente, cosas, ¿verdad? y Sí, eso se puede extender a muchísimas cosas más sí, que realmente ocurren. así es. Gracias. También me había parecido ver, no sé si era Enrique que había levantado, que había abierto. ¿Eras tú, Enrique? ¿O no? No lo sé. Suena como si fuera un falso contacto que tuviera y estaba Puede cambiando. ser, Abre y cierra, puede abre y ser, cierra. sí. Bueno, si hay alguien más que quiere hacer comentarios, pues este es el momento. Si no es así, pues detendríamos la grabación. Y entonces ya hemos de tener en cuenta que la próxima semana tendremos el jueves a Clarisa y el viernes a Daniel. Y ya recibiréis el programa puntualmente. Gracias a todos por estar aquí y por acompañarnos. Y si tenéis cosas que reflexionar acerca de lo que se ha escuchado hoy, pues adelante, porque sobre estos asuntos se ha de meditar, se ha de profundizar, ¿verdad? Y mucho. Gracias a todos. Gracias.